El sufrimiento de la población que abandona Málaga con motivo de la caída en manos de tropas franquistas no termina con su éxodo hacia Almería, sino que continúa con su llegada a Almería y su posterior reubicación por todas las provincias de la franja mediterránea de la zona republicana. Hay que pensar además que Málaga ya era una ciudad de refugiados porque mucha población se había eh, quedado en Málaga procedente de la costa de Málaga por el avance desde Cádiz hacia la capital. También mucha gente de la población de las comarcas de Sevilla, de Osuna, de la Vega de Antequera, que ante el avance también de las tropas de Franco habían ido reculando hasta Málaga, incluso población pues, de otras provincias que estaban bajo dominación franquista. No podemos olvidar que las capitales de Córdoba y de Granada también estaban tomadas por las tropas nacionales, con lo cual Málaga, además de su propia población, tenía en el momento de su asalto por las tropas de Franco mucha población flotante también refugiada. Se habla de más de 150.000 personas que enfilan la carretera de Almería y hay cifras muy dispares con respecto a la gente que fue capaz de llegar hasta Almería. Hay personas que hablan de 150.000, que es más o menos la gente que salió. El origen de esta cifra, que me parece exagerada, está en una cantidad que dio un corresponsal holandés, Het Vol, que habló de 150.000 refugiados en Almería. Hay otras fuentes que hablan de que llegaron entre 40 y 50.000. En todo caso, tenemos que considerar que Almería era en aquel momento, en febrero de 1937, una ciudad de 56.000 habitantes y con que llegasen 50.000 malagueños, que es una cifra razonable, porque hubo muchos que se volvieron hacia atrás, gente que no fue capaz de seguir avanzando. Con que llegaran 50.000 malagueños se pudo duplicar la población de la ciudad y esto evidentemente generó unos gravísimos problemas de logística, de alimentación, de salubridad e incluso de orden público porque llegaron muchos milicianos armados descontrolados y lo primero que tuvo que hacer la ciudad fue no solo dar una respuesta habitacional y alimenticia a la gente que llegó de Almería, muchísimas familias con mujeres y niños, sino también normalizar la situación e implantar el orden que se vio alterado por la llegada masiva de toda este contingente de población. Con respecto a la respuesta institucional fue muy variada. Por ejemplo, el alcalde de la ciudad, que era Antonio Ortiz Estrella, de Izquierda Republicana, pensando que las tropas nacionales iban a llegar hasta Almería, huyó y se refugió en Tánger, huyó en un barco. Sin embargo, quien tomó el testigo de esta vergonzosa y cobarde huida fue el gobernador civil de la ciudad, Gabriel Morón, una persona que además se había llegado al gobierno civil de Almería en octubre del 36, enviado por el gobierno precisamente para poner orden en una ciudad en la que había un conflicto entre las instituciones del gobierno y las milicias anarquistas, una situación muy parecida a la de Málaga, y Gabriel Morón era una persona que sabía lo que hacía. Natural de Puente Genil, militante del Partido Socialista Obrero Español y de la UGT, Gabriel Morón actuó en consecuencia y una de sus primeras decisiones fue desarmar a los milicianos que llegaron de Málaga y que además intentaron llegar al sitio en el que había preso algunos militares rebeldes de Almería para intentar matarlos, ¿no? Venían con ese mismo espíritu sanguinario con el que habían abandonado Málaga, es triste decirlo. Se concentraron en el campamento de Viator hasta 8.000 milicianos sin disciplina militar, muchos de ellos armados, y el gobernador civil tuvo que fajarse a fondo junto con los guardias de asalto para ir desarmando a estos hombres y una de las cuestiones que tuvo que ser afrontada fue la removilización de todas estas personas que procedían de Málaga y que tenían edad de combatir y que estaban en condiciones de salud para combatir. Y se logró reunir a los hombres procedentes de Málaga de entre 18 y 35 años y volver a reubicarlos en distintas unidades militares del Frente Popular, no sin resistencia por parte de los malagueños, todo hay que decirlo. Además, bueno, la presencia en la ciudad de este contingente de Málaga
generó muchos problemas. Muchos de ellos se refugiaron en la catedral, hicieron allí algunos destrozos para poder hacerse unas lumbres porque hacía mucho frío, estamos hablando de principios de febrero. Y además, bueno, pues todo este contingente de gente que llegó hambrienta y miserable y con muchísimo miedo, que había sido bombardeada por la carretera, pues el mismo 12 de febrero de 1937, algunos cuatrimotores de origen italiano bombardearon Almería, de manera que su llegada a la ciudad fue también un bombardeo. Podemos imaginar que la situación en la ciudad a mediados de febrero, con la población duplicada, con milicianos armados y en algunos casos descontrolados, con el hambre y la miseria que existía ya en aquel momento en cualquier ciudad de la retaguardia republicana, tuvo que ser verdaderamente terrible. Y bueno, las autoridades de la República, desde el gobierno civil hasta el Socorro Rojo Internacional, que también fue muy activo con Tina Modotti y sobre todo con Matilde Landa, tuvieron que emplearse a fondo para devolver la normalidad a Almería y para dar una salida digna a todos estos refugiados que llegaron de Málaga. Para que seamos conscientes de la importancia que tuvo la llegada de malagueños a Almería, tenemos que señalar que el 18 de febrero de 1937, es decir, apenas 6 días después del bombardeo de los cuatrimotores sobre Almería y de la llegada de la mayor parte de la caravana que salió de Málaga, se creó por orden ministerial el Comité de Evacuación y Asistencia a Refugiados, que hasta entonces dependía del Ministerio de Sanidad y pasó a depender del Ministerio de Trabajo. Y apenas una semana después se le cambió el nombre y se creó la Oficina Central de Evacuación y Asistencia a Refugiados. Esto ocurrió el 26 de febrero de 1937. Tenemos que decir entonces que, de la misma manera que la respuesta militar del gobierno de la República a la toma de Málaga fue verdaderamente ineficiente, la respuesta institucional al problema de los refugiados fue muy rápida y muy contundente. Un último hecho muy relevante sobre la llegada de los refugiados malagueños a Almería es la presencia de fotógrafos como Robert Capa o Gerda Taro, ¿no? Que son dos de los principales fotógrafos de guerra de la historia. Gerda Taro moriría en la batalla de Brunete, como se sabe, aplastada por un tanque republicano pocos meses después. Y Robert Capa, el gran fotoperiodista de la guerra, pues moriría en la guerra de Vietnam después de pisar una mina. La presencia de Robert Capa y Gerda Taro en Almería y en la carretera de Almería para fotografiar a la población civil también demuestra el interés de las autoridades republicanas para hacer fotos y utilizar el sufrimiento de la población civil con espíritu propagandista para animar a la intervención, pues, de los países que se mantenían neutrales en el conflicto, fundamentalmente Francia e Inglaterra, y también para movilizar a la opinión pública internacional que estaba muy volcada con la causa de la República. Está documentado que Robert Capa, Gerda Taro y quizá también el fotógrafo Chim llegaron a Almería en torno al 14 de febrero, después del bombardeo, y aproximadamente dejaron la ciudad en torno al 17 de febrero. Es posible que siguiera incluso hasta Murcia, siguiendo el rastro de algunos refugiados malagueños, pero hay dos publicaciones que dan fe de esta presencia y del hallazgo de una serie de fotografías que se hacen sobre todo en la carretera de Almería, en Calahonda, en Casteldeferro y también en la propia ciudad de Almería. La primera publicación es un catálogo de una exposición que se celebró en el Centro Andaluz de la Fotografía en 2019, que se titula Las Brigadas Internacionales en la de Pandá, donde hay un capítulo especial dedicado a las fotografías que tomaron Robert Capa y Gerda Taro, y otro libro titulado La muerte en ciernes, que recopila las fotografías más impactantes de Robert Capa en España y en el que podemos encontrar hasta 8 fotografías de refugiados malagueños en Almería y de algunas fotos incluso del frente en Motril, una vez que se ha estabilizado gracias a la presencia de las brigadas internacionales. Estas fotos que tomaron Robert Capa y Gerda Taro fueron publicadas en medios de toda Europa y sirvieron para alentar la causa republicana y sobre todo para mostrar el tratamiento dado por las tropas de Franco a la población civil indefensa que en el caso de los refugiados malagueños fue bombardeada por aire y tierra en su huida hacia Almería por aviones italianos y por los cruceros Baleares y Canarias, como ya todos sabemos.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya